Buenas noches compañeros, buenas noches profesora Marlene. El trabajo que voy a presentar a continuación es un trabajo para la cuarta unidad que se llama Series Documentales de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística. Mi nombre es Ana María Guevara Sabogal, estoy en segundo semestre de Ciencia de la Información y hago parte del grupo 2. Entonces este trabajo obedece a esta unidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues con que la profe nos ha hecho una serie de preguntas, entre esas qué es una serie documental, qué es un cuadro de clasificación documental y así hasta la séptima. Entonces vamos a empezar con qué es una serie documental. Bueno, una serie documental, además yo me encontré con, vamos a ver si es en esta, bueno, sí. Entonces resulta que una serie documental pues es un conjunto de unidades documentales que tienen estructura y contenidos homogéneos, o sea, muy similares, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que además de eso están emanados del mismo sujeto productor. Nos vamos a encontrar textualmente con que la serie documental está integrada por documentos resultados de la repetitividad de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas. Generalmente están formados por el mismo tipo documental, unidades documentales, que tienen asuntos similares y eso. Entonces ahora miremos qué es eso de una unidad documental. Nos vamos a encontrar que la unidad documental es el resultado físico de una actividad llevado a cabo en las unidades administrativas por las funciones que le han sido asignadas. Sin embargo, no todas las actividades generan tipos documentales. Cada unidad documental tiene una estructura formal propia que la diferencia de las demás. ¿Listo? Entonces la serie documental está compuesta por unidades documentales. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que esas series documentales pueden ser de carácter, pueden contener en su interior unidades documentales complejas o unidades documentales simples. ¿Esto de qué depende? Entonces, por ejemplo, es como si fuera una unidad que tiene hijitos o una unidad que está solita. Entonces, pensemos en las unidades solitas. Las solitas son las que son unidades documentales simples. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las ordenanzas, con las actas de las juntas, con asambleas, con reglamentos. Es decir, que de alguna manera, aunque hacen parte de la serie, como que no es transversal a los procesos. Si lo miramos un poquito como textualmente, dice que son series conformadas por unidades documentales simples, o sea, tipos documentales, donde cada una es independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie. Es decir, que está la serie y tiene varias unidades documentales que son que tienen, o sea, los mismos rasgos los mismos rasgos estructurales o formales. Y si miramos entonces las complejas, están conformadas por unidades documentales que comúnmente se llaman expedientes. Y cada uno está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero se relacionan por una transversalidad como de trámite. Entonces miremos, por ejemplo, una tabla que nos ayuda como a definirlo un poquito a través de ejemplos. Entonces, lo que hablábamos ahora, que las simples tiene que ver, o sea, la serie documental, ordenanzas, resoluciones, acuerdos. Y que estas que son más complejas son las que tienen hijitos. Entonces, por ejemplo, los contratos, si nosotros tenemos una serie documental de contratos, esos contratos tienen diferentes cosas. Por ejemplo, si es un contrato laboral,
Entonces el contrato, si es un contrato laboral, entonces a partir de cuando está laborando, si tienen las actas de iniciación, si tienen informes, y eso que yo estoy pensando que sea uno laboral, pero digamos que sea un contrato cualquiera, cuando empieza, cuando termina, si hay recibos, si hay pólizas de seguros, cuáles son los términos, por ejemplo, los de referencia. Eso de alguna manera hace que sea una sola serie documental que es compleja porque tiene unidades que son independientes, se relacionan, pero son independientes entre sí, pero las relaciona transversalmente un trámite. ¿Listo? En el caso de historias laborales, pues vas a meter la hoja de vida, ahí vas a colocar todo lo que tiene que ver con el certificado de estudios, cada que el trabajador tenga un estudio de más o tenga una capacitación, pues lo va a ir sumando. ¿Listo? Y aquí también coloca el ejemplo de los procesos jurídicos. Entonces un solo proceso jurídico tiene acá denuncia, citación, indagatoria, pruebas, fallos, sentencia, tiene como todas esas características, ¿cierto? Aquí que es muy importante es que para que una serie documental se dé es muy importante conocer el contexto, y ese contexto se conoce a partir de unos elementos básicos como son de una empresa, el manual de funciones, lo que tiene que ver con todos los procedimientos, que es el manual de procedimientos, y el organigrama como tal, que uno tiene entonces ese contexto junto de la empresa. Bueno, eso en relación al primer punto, que tiene que ver con las series documentales. El segundo punto dice: ¿qué es un cuadro de clasificación documental? Entonces vamos a mirar este párrafo que nos dice un poquito qué es. Es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y la descripción archivística. Esto es un documento archivístico, básicamente, que nos permite ver todo lo correspondiente a codificación. Este esquema de alguna manera lo que hace es que nos muestra de manera jerarquizada, con jerarquía, los documentos que produce la institución, y se registran en diferentes secciones y subsecciones. Este cuadro de clasificación documental lo explica el archivo en el documento del Archivo General de la Nación, y está en el decreto 1080 de 2015. Ahí habla pues de todo lo que tiene que ver con series y subseries que van dentro de ese cuadro de clasificación documental, porque finalmente eso es lo que tiene las series y las subseries. Ahora, ¿qué tipo de información tiene? Características, tipología, estructura. Eso es como con lo que nos vamos a encontrar. Ese cuadro de clasificación tiene diferentes definiciones, pero son muy similares todas. Por ejemplo, ahí para España, por ejemplo, es un instrumento de consulta en las oficinas que refleja la organización física e intelectual del fondo documental y aporta los datos esenciales para la organización. En el caso mexicano, dice que es un instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones o funciones de cada dependencia de la entidad. Colombia también tiene una definición. Esa definición es de Godoy López de 2001, y esa definición dice que son esquemas que reflejan la jerarquización y clasificación dada la documentación producida por una institución. En ellos se registra jerárquicamente las secciones, subsecciones, o sea, las series, subseries documentales. Entonces, secciones, subsecciones, series y subseries. Eso tiene que ver con
cuando nosotros nos fijamos en el organigrama, en el manual de funciones y en el manual de procedimientos. Por eso, este listado de series empieza, por ejemplo, en 1 y termina hasta que se acabe. O sea, no hay un límite. Y esto se organiza en dependencia de acuerdo a las funciones de mayor a menor. Bueno, además, entonces, dice, en conclusión de los 3 significados planteados anteriormente sobre lo que es un cuadro de clasificación, se puede definir como una herramienta que nos permite codificar, identificar y organizar cada una de las series, subseries y tipologías documentales en cada unidad administrativa. Eso lo dice Sierra en 2005. Vamos a mirar la tercera pregunta, que nos pregunta acerca de qué esto es una subserie. No, esto es un pedacito de la pregunta del cuadro de clasificación documentales. ¿Qué pasos o aspectos se deben tener en cuenta para crear esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Y ese contexto se da gracias al organigrama, al manual de funciones y al manual de procedimientos. Pero entonces hay que hacer un ejercicio de acercamiento a la institución, generar entrevistas, a ver que por acá lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La historia institucional, o sea, entender ese contexto. El manual de funciones, el manual de procedimientos, el inventario en estado actual, o sea, qué es natural, qué es lo que hay, qué es con lo que nosotros nos vamos a encontrar, y la entrevista con los productores. Esos productores es con quienes conocen de la producción documental del lugar, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Pues a partir de las funciones y procedimientos. Y de alguna manera yo siento que se hace en estado natural, es porque es un ejercicio que te permite hacer un acercamiento para poder conocer ese contexto. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es una TRD? Y una TRD es una tabla de retención documental. Para hacer una tabla de retención documental, pues nosotros tenemos que tener claro el cuadro de clasificación documental, porque aquí ya lo que nosotros vamos a tener es que, primero, es otro instrumento archivístico. Estoy aquí, esto que pasó acá, bueno. Este es un ejemplo que lo sacamos de la página del SENA, que es una tabla de retención documental, ¿cierto? Donde están las series, donde están los procedimientos, donde está pues como la información que nosotros necesitamos para esto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es otro instrumento archivístico, permite la clasificación documental de la entidad, acorde a su estructura orgánico-funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Es decir, que primero va el cuadro de clasificación documental y luego la tabla de retención documental. Y teniendo en cuenta las estructuras de las que habíamos hablado anteriormente. Ahora, esta información la saqué de una página que me recomendó uno de mis compañeros, que se llama Julián Guzmán, y él nos recomendó un blog, y ese blog es también una película de terror aquí al lado, no lo dejan a uno concentrar. Bueno, volviendo al tema, esta imagen la saqué de un blog de Edwin Gutiérrez, que se llama No Son Papeles, que además me parece un nombre súper interesante, porque en realidad no son papeles con lo que nosotros trabajamos, aunque yo no trabajo en archivo, esto para mí es totalmente nuevo. Pero entonces este blog me lo recomendó Julián Guzmán, que es un compañerito de la carrera. Resulta que ahí lo que nosotros nos encontramos son unos datos que son interesantes. Por ejemplo, que la tabla de retención es un instrumento archivístico que presenta los tiempos de retención de los documentos en los distintos archivos de la empresa. O sea, los tiempos de retención, uno dice, ¿qué significa la palabra retención? Es decir, es como el transcurrir del documento, porque como va dependiendo al organigrama, al manual de funciones, y esto se hace por dependencias, entonces el documento
dónde inicia, dónde sigue, o sea, es como dónde se retiene, es como yo lo entiendo, ¿cierto? Ahora, quienes lo hacen en la práctica podrán decir si sí o si no, porque de verdad que es muy complejo hablar de estas cosas cuando no has tenido ni un archivo en tu mano, el álbum de la casa. Bueno, ahora, los documentos que se relacionan a la tabla de retención documental se agrupan en series y subseries documentales, o sea que cuando nosotros hablamos de tablas de retención documental, lo que vamos a tener ahí son series y subseries, y esas series o subseries van a tener estas unidades que pueden ser complejas o que pueden ser simples. ¿Listo? La tabla de retención documental se aplica desde los documentos producidos en las distintas oficinas de la empresa y rige a partir de la estructura organizacional vigente. Es decir, que es desde lo que se produce. Por eso ahora mirábamos que hay que conocer ese contexto para saber qué es lo que produce en cuanto a documentación cada entidad. Para las entidades del Estado, el Archivo General de la Nación pues estableció un formato. Ese formato es para las entidades públicas, pero también la pueden tener las privadas, ¿cierto? Ahora, no se le pueden quitar columnas, es decir, no se le pueden quitar elementos que puedan dar información. ¿Qué se puede hacer? Se pueden agregar. Entonces, por ejemplo, no, es que yo quiero agregar una columna en la que se hable sobre el estado, sobre el soporte, porque es muy importante, y lo dice en el dato 5, que la tabla de retención documental debe incluir también documentos en diferentes soportes, como los electrónicos. Entonces uno, de acuerdo a las necesidades de la empresa, es posible que anexe columnas, pero lo que no puede hacer es quitar. Eso es lo que uno no puede hacer. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental Historias Clínicas? Entonces yo supongo que Historias Clínicas debe ser una serie documental compleja, con unidades complejas, porque esa historia clínica va a tener que tener mucha información, ¿cierto? Y tiene de una u otra manera una legislación propia, y eso lo vamos a encontrar en la resolución 839 de 2017. Menos habla lo que tiene que ver con las historias clínicas. Esa que yo encontré de historias clínicas es más nueva que la resolución 2346 de 2007. Sin embargo, me queda la duda si es una hijita también de esto. Entonces, en historias clínicas, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que es un expediente, entonces está dentro de las que son complejas, ¿cierto? Ahí que tenemos que cuidar, básicamente, el principio de procedencia y el orden original de los documentos. Es decir, que en la medida en que los documentos vayan llegando, uno los va agrupando, los va colocando en la carpeta, ¿cierto? Esto se encontró algo muy especial, y es que estos se deben conservar 15 años después de la última cita, pero 5 años de estos están en gestión, están todavía como en ese proceso de gestión, y luego se van 10 años a un archivo central. Y luego ya pasan a hacer historia, pero pasan a hacer historia y se guardan si tienen unos elementos secundarios, y eso tiene que ver, por ejemplo, si son útiles para la historia o si son útiles de carácter cultural. Yo entiendo que si son históricas o que si tiene que ver con un tema investigativo, creo que son históricas, investigativos y culturales. Es porque aportan a la investigación. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades que son complejas, ¿cierto? Bueno. Yo creo que eso en cuanto a lo que tiene que ver con historias clínicas. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias laborales? También creo que es un ejercicio de alguna manera que hace parte de las subseries de carácter complejo. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con la circular 012 de 2004. Y esa circular habla claramente de todo lo que tiene que ver con la organización de las historias laborales. Eso está en el Archivo General de la Nación.
Y es muy similar a lo que tiene que ver con las historias clínicas. Pero entonces, por ejemplo, en este caso encontramos con que estas historias que son de carácter laboral se guardan hasta 80 años después del último vínculo laboral con la empresa. Un año en gestión y 79 que tiene que ver con la parte de archivo central. Eso es mucho tiempo, ¿cierto? Pero dicen que eso es que tiene que ver y sobre todo con el tema de los bonos pensionales. Sin embargo, me parece que es mucho tiempo. Eso en alguna parte debe explicar como por qué. Bueno, además es que me imagino que puede que un bono pensional sea heredado. Entonces yo supongo que por eso se demora. Pero esto sí ya son suposiciones, porque aquí lo que dice la ley no es eso. Entonces eso lo enmarcamos en la circular 004-2003. Esa es la parte laboral, ¿cierto? Del Archivo General de la Nación. Y a ver qué habrá nuevo por acá. Orden original, lo mismo, lo que tiene que ver con orden original y lo que tiene que ver con el principio de procedencia. Cumplimiento 04-2003, bueno, esto está perfecto. Vámonos a la siguiente. Dice que es una historia clínica ocupacional, quiere decir es diferente. Una historia clínica normal a una historia clínica ocupacional porque ya tiene que ver con el carácter laboral, ¿cierto? Entonces, ¿con qué nos encontramos con esa historia clínica de carácter ocupacional? Pues resulta que esa se debe guardar hasta 20 años, a partir del último día que se trabajó. Y también tiene que ver con que hay que tener en cuenta unos valores secundarios para ver si se guarda como para la historia. Aquí me encontré con un blog también de Rubén Martínez Duarte en el que habla de salud y trabajo y define lo que es una historia clínica ocupacional. La representa como los documentos privados y confidenciales, donde se registra cronológicamente las condiciones de salud de una persona, antecedentes, actos médicos, procedimientos, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación relacionados con exposición a factores de riesgo en su vida laboral y profesional. Sobre todo esto está vinculado con la parte laboral, con su ocupación. Es de carácter obligatorio, es de carácter privado y de alguna manera está muy relacionada o se hace cargo el profesional de salud ocupacional. Pero todo esto con el conocimiento informado de la persona que de alguna mente labora. Y legalmente eso tiene que ver y se encuentra la naturaleza de la historia clínica ocupacional en el artículo 14 de la resolución 2346 de 2007. Y es muy similar pues a la definición, porque son documentos privados, porque son documentos que se deben guardar por determinado tiempo, como les conté, 20 años a partir del último día de trabajo, pero yo no creo que sea el último día de trabajo, sino hasta donde llega su vínculo laboral, es como que hasta donde termina el contrato, ¿cierto? Bueno, ¿qué más sigue? Legislación vigente en cuanto a las series estudiadas. Bueno, en la legislación yo me encontré con todo lo que tiene que ver con el Archivo General de la Nación, me encontré con el decreto 1080 de 2015, me encontré con la resolución 839 de 2017, me encontré también con la circular 004 de 2003 y este artículo 14 de la resolución 2349 de 2007. Eso fue como básicamente lo que me encontré en cuanto a la legislación. Es posible que se me haya pasado algo, pero el Archivo General de la Nación, que es tan amplio, nos da de alguna manera las ideas hacia dónde direccionarnos. Ay, ya, se acabó. Bueno, esta unidad es el cierre esta es la última unidad con la que nosotros vamos a trabajar. Agradecerle a la profe por los documentos que nos envió, agradecerle por los foros, por las asesorías. Vea, descendencia Ligia Gómez, de la abuela. Agradecerle todo
todo lo que pudimos aprender en este tiempo. Para quienes no trabajamos en archivo es muy complejo, nosotros imaginamos cosas, suponemos cosas, pero afortunadamente en algunos casos contamos con grupos de estudio, y estos grupos de estudio de alguna manera son transdisciplinares, entonces nos encontramos quienes trabajan en archivo, quienes trabajan con biblioteca, quienes trabajan en diferentes unidades de información, o quienes simplemente no tienen nada que ver con el espacio. Como yo no trabajo en el área de archivos, yo quiero agradecer a mis compañeros que me ayudaron, que me apoyaron, que me empujaron, que me dieron bibliografía, que me contaron, que me llamaron, que me ayudaron muchísimo. A Julián, a Angie, a Dianita, a Mayra, a Oscar, a Fabio que se escapó. Muchísimas gracias. A Jaime, que también hace parte de quienes nos ayudamos mutuamente. Muchas gracias. Profe, gracias. Ay.